Boom. Rafael Amargo ha vuelto a ser el centro de atención, pero esta vez no por su arte o su carrera en el flamenco, sino por algo mucho más explosivo, sus acusaciones directas contra Pedro Sánchez y el gobierno de España. Sí, lo has oído bien, el famoso bailaor ha lanzado una bomba que tiene al país entero hablando. En medio de un proceso judicial en su contra, cargado de acusaciones que amenazan con destrozar su reputación, Amargo no ha dudado en señalar a Moncloa como la fuente de una persecución política en su contra. Con una frase lapidaria, dijo, "No me merezco esto", sugiriendo que hay intereses oscuros detrás de todo este escándalo. Pero, ¿cómo hemos llegado a este punto? ¿Qué es lo que está diciendo realmente Rafael Amargo? Y lo más importante, ¿tiene fundamento o estamos ante un intento desesperado por defenderse de los serios cargos que enfrenta? Hoy te lo cuento todo. Vamos a desglosar las declaraciones de Amargo, los detalles de su batalla judicial y el impacto que esto está teniendo en la política española. Atento, porque lo que está sucediendo aquí podría desencadenar un auténtico terremoto político. Primero, pongamos en contexto la situación judicial de Rafael Amargo. Todo comenzó en diciembre de 2020, cuando Amargo fue detenido en Madrid bajo la acusación de estar implicado en una red de tráfico de drogas y asociación ilícita. Las autoridades afirmaban que, además de su carrera artística, Amargo estaría involucrado en la distribución de sustancias estupefacientes desde su propia casa. Las pruebas iniciales parecían contundentes, escuchas telefónicas, testimonios y seguimientos policiales. Pero desde el primer momento, Amargo negó categóricamente las acusaciones y aseguró que todo esto era un montaje. Hasta aquí, podría parecer la típica historia de una celebridad envuelta en problemas legales, algo que hemos visto muchas veces. Pero lo que ha hecho que este caso sea diferente, lo que realmente lo ha convertido en una bomba mediática, ha sido la reacción del propio Amargo, que ha pasado del terreno de la defensa judicial al campo de la conspiración política. Según él, no está enfrentando simplemente a la justicia, está siendo víctima de una persecución orquestada por el gobierno de Pedro Sánchez. Así como lo oyes. Amargo sostiene que todo este escándalo es un ataque político diseñado para destruir su imagen por completo. ¿Pero por qué? Aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente fascinante. En una serie de declaraciones públicas, Rafael Amargo ha afirmado que detrás de todo este caso judicial hay intereses políticos. Según él, el verdadero motivo por el que está siendo atacado es su postura crítica hacia Pedro Sánchez y el gobierno socialista. Sí, porque Amargo no solo es conocido por su arte, sino también por no tener pelos en la lengua cuando se trata de hablar de política. Durante los últimos años, ha sido muy vocal en su crítica hacia la gestión del gobierno, especialmente en temas como la crisis económica, la pandemia y la situación política en Cataluña. Y según sus palabras, esto le ha pasado factura. Amargo sostiene que su arresto y todo el proceso judicial que está enfrentando no son más que un pretexto para destruirlo. En sus propias palabras, "No me merezco esto", dejando entrever que todo esto forma parte de una campaña más grande para acallar a las voces que critican al gobierno. Pero la cosa no queda ahí. En una entrevista reciente, Amargo incluso sugirió que hay una trama política y mediática en su contra, insinuando que ciertas élites están manipulando a la opinión pública y utilizando a los tribunales para acabar con él. Pero claro, ante estas acusaciones tan graves, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿está Rafael Amargo diciendo la verdad? ¿Es realmente víctima de una conspiración o estamos ante un intento desesperado por salvar su carrera y evitar las consecuencias de un proceso judicial que pinta mal para él? La teoría de la persecución política no es nueva en España, especialmente en un contexto tan polarizado como el actual. En los últimos años, hemos visto cómo figuras públicas de distintos ámbitos, políticos, empresarios, periodistas, y ahora artistas, han denunciado que están siendo perseguidos por motivos ideológicos. Y Amargo parece ser el último en sumarse a esta lista. Si nos fijamos en la cronología de los hechos, lo cierto es que Amargo ha sido abiertamente crítico con el gobierno en varias ocasiones. Ha atacado la gestión de Pedro Sánchez en temas tan delicados como la pandemia, y ha sido un crítico feroz del manejo de la economía y de los escándalos de corrupción que han salpicado a diferentes miembros del PSOE. Incluso llegó a hacer comentarios públicos sobre cómo, en su opinión, el gobierno estaba utilizando los medios de comunicación para manipular a la población y distraer la atención de los verdaderos problemas del país. Entonces, ¿no sería tan descabellado pensar que alguien en el gobierno podría haberlo puesto en la mira? Pero aquí es donde la cosa se complica. ¿Qué pruebas tiene Rafael Amargo de que está siendo víctima de una conspiración?
Hasta ahora, no ha presentado ninguna prueba concreta que respalde estas afirmaciones, lo que ha llevado a muchos a pensar que todo esto podría ser una estrategia de defensa para desviar la atención del caso judicial en su contra. Otra pieza clave en este rompecabezas es el papel de los medios de comunicación. Rafael Amargo ha sido muy claro al señalar que ciertos medios están participando activamente en la campaña para destruirlo. Ha hablado de un linchamiento mediático, y si has seguido la cobertura de su caso, verás que no está del todo equivocado. Desde su arresto, los titulares han sido implacables: Amargo, envuelto en una red de drogas, el lado oscuro del flamenco, y más. Cada paso que da en el proceso judicial ha sido cubierto al detalle, y no siempre de la manera más objetiva. Es aquí donde surge otra pregunta importante: ¿están los medios de comunicación alineados con el poder político para acabar con Amargo? En los últimos años, hemos visto cómo ciertos medios han sido acusados de estar demasiado cerca del gobierno, y en este caso, la cobertura de Rafael Amargo ha sido abrumadora. Pero claro, también es cierto que cuando una figura pública como Amargo está envuelta en un escándalo de esta magnitud, es inevitable que los medios lo cubran intensamente. La pregunta es si están haciendo su trabajo de manera imparcial o si están contribuyendo a su caída. Todo esto nos lleva a preguntarnos: ¿cómo está afectando este escándalo al gobierno de Pedro Sánchez? Hasta ahora, desde Moncloa no ha habido ninguna respuesta oficial a las acusaciones de Rafael Amargo, lo cual es comprensible. Es poco probable que el gobierno quiera entrar en una guerra pública con un artista, especialmente en un momento en el que está lidiando con varios frentes abiertos, desde la crisis económica hasta las tensiones internas en su coalición. Sin embargo, si las acusaciones de Amargo continúan ganando tracción en la opinión pública, el gobierno podría verse obligado a reaccionar. Después de todo, no estamos hablando de cualquier figura pública. Rafael Amargo es un personaje muy conocido en España, con una carrera de décadas en el mundo del arte, y tiene una plataforma lo suficientemente grande como para que sus palabras sean tomadas en serio. Y en un momento en el que la confianza en las instituciones está en declive, cualquier acusación de manipulación política puede tener consecuencias devastadoras. Si el caso de Amargo sigue creciendo, podríamos ver un efecto dominó. Ya hemos visto cómo ciertos sectores de la derecha han empezado a utilizar las declaraciones de Amargo como munición contra el gobierno, sugiriendo que su caso es solo un ejemplo más de cómo Pedro Sánchez y su equipo utilizan su poder para silenciar a quienes no están de acuerdo con ellos. Y si más personas empiezan a creer en esta narrativa, podríamos estar ante un nuevo escándalo político que sacuda los cimientos del gobierno. Entonces, ¿qué sigue para Rafael Amargo? Por ahora, su batalla judicial continúa, y si es declarado culpable, podría enfrentar consecuencias muy serias. Pero lo que está claro es que Amargo no va a retroceder. Ha dejado claro que está dispuesto a luchar hasta el final para limpiar su nombre, y ha insinuado que si las cosas empeoran, podría revelar más información que comprometería aún más a ciertas figuras políticas. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más intrigante. ¿Qué más sabe Rafael Amargo? ¿Tiene realmente información que podría sacudir al gobierno de Sánchez, o todo esto es una táctica para generar atención y ganar simpatía en su proceso judicial? Solo el tiempo lo dirá, pero lo que está claro es que este caso está lejos de terminar. Y nosotros estaremos aquí para contártelo todo. Así que, si no quieres perderte ni un solo detalle de este culebrón político judicial que tiene a todo el país hablando, no olvides suscribirte al canal, darle a la campanita para estar al tanto de todos los nuevos vídeos, y déjame en los comentarios tu opinión. ¿Crees que Rafael Amargo está diciendo la verdad? ¿Es todo esto una persecución política orquestada desde el poder, o estamos viendo la caída de un artista que está intentando defenderse como puede? Te leo en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo, porque esta historia, amigos, está lejos de acabar.